Buenos días. He estado compartiendo una serie que se llama Elegidos, haciendo el paralelo entre la vida de María y vida de nosotros, como elegidos por Dios, y pasando algunos elementos de la historia, algunos incidentes, tal como María se portaba y respondía de una manera muy agradable a Dios, y eso es lo que queremos también hacerlo. Entonces estoy en este paralelo, compartiendo ese paralelo. Elegidos cuando Dios te llama por tu nombre. En la primera sesión vimos que cuando Dios cambia todo. Recuerda la historia con que empecé, que María ya estaba para casarse pronto y le aparece un ángel y dice que Dios tiene un plan que cambia todo, ¿no? Y la sesión 2 era titulado Cuando te sientes solo. Cuando pasaba esa dificultad, que muchas sorpresas, muchas cosas que ella no entendía, Dios, en primer lugar, Dios le daba ánimo y descanso, y confirmando muchas cosas con ella. Y también hay algunos que las personas que tenían ese entendimiento que animaba a María para continuar con este cambio que están viendo. Pues hoy entramos la sesión 3, cuando la vida te rompe el corazón. María, vamos a hablar de María y el dolor. Rompe el corazón roto, ¿no? Aquí en buen andaluz vamos a decir corazón partido, ¿no? Hay una canción, me dice Juan, que hay una canción así también. Cuando hablamos de corazón roto o corazón partido, ¿qué podemos pensar? Algunas experiencias que teníamos cuando éramos niños o alguna cosa que aquel momento era muy difícil, inimaginable, pero ya pasando el tiempo, pues no era cosa tan grave, ¿no? Como pensábamos. Pero de todas formas, tener la experiencia del corazón roto es una parte de la vida normal. ¿Sí? Todos, si preguntáramos, cada uno de nosotros tendría su historia cuando sentía esto, corazón roto. Esto ha sido una condición normal, inevitable de mi vida, para decir, y estoy seguro que también de tu vida. Hay algunas ramas de cristianos o enseñanzas un poquito desviadas que enseña como que si mantenemos en la fe y obedecemos todo, y nunca vamos a sufrir. O sea, no sé si han oído de ese tipo de enseñanza, ¿no? Yo llamaría el evangelio de la prosperidad. Es una rama que enseña que si mantenemos una vida perfecta en él, no debemos sufrir. O cualquier sufrimiento viene a causa de algo que hicimos mal, ¿verdad? Esta enseñanza ni es bíblica y tampoco es real. Que creo que todos nosotros podemos decir que no, es que mi vida no fue así, ¿no? La vida de María es el caso de prueba definitiva para esto, que en realidad no importa en qué etapa de nuestra vida estamos con Cristo, hemos pasado ese tiempo de dificultades, tiempo donde sentimos
corazón roto, ¿no? Hoy quiero empezar con Lucas, capítulo 2, 25 al 26, porque ahí es donde la historia de esa cita empieza cuando los padres de Jesús, poco después de su nacimiento, que lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, ¿no? En Lucas capítulo 2, 25 y adelante. Más o menos calculando cuánto tiempo, qué edad tendría entonces Jesús. Probablemente unos 40 días nada más, porque la ley, según Levíticos, cuando nace un bebé, la madre por 40 días se considera como impura. Entonces, al terminar ese tiempo de 40 días, es el primer día, ella, técnicamente hablando, podría entrar al templo. Entonces, Jesús tiene que tener 40 o poquito más, 40 días o poquito más, ¿no? Entonces, aquí es como empieza. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Ya nos presenta una persona que se llama Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Entonces, aquí tenemos una historia de Simeón. La cita dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había prometido que él viviría para ver al Mesías. No sé de vosotros, pero Dios no me ha prometido, no me ha hablado algo tan específico como tal que estamos viendo. Pero Dios le ha dado a Simeón ese aseguramiento. Él vio, porque el Espíritu Santo estaba sobre él, y él entendió este mensaje, esa promesa, que él viviría para ver al Mesías. Continuamos en 27. Dice, movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Y Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Lo que él vio y entendió está cargado de la implicación que hasta nos toca como siendo gentiles nosotros. Aquí es una muestra que esa luz que ilumina no es solamente para los judíos, el pueblo escogido, pero es para las naciones como nosotros, ¿no? Así que Simeón reconoció que el niño era el Mesías. Y aquí dice, hay algo que podemos percibir, que hay algo que el Espíritu de Dios está diciéndole al Espíritu de Simeón. Es como comunicación entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Simeón, porque por eso la Biblia menciona que el Espíritu Santo vino sobre él, ¿sí? Hay algo que él entendió, Simeón que entendió, ¿verdad? Jesús es el Salvador anticipado y Redentor de quien había oído y esperado por siglos. Y este niño es el Mesías. Otro punto, Simeón declaró que Jesús era el Mesías de todas las naciones, tanto de gentiles
como de judíos. Ese asunto más adelante en el libro de Hechos, capítulo 15, es un tema que fue debatido a través del libro de los Hechos. El asunto era esto, que los gentiles tienen que ser judíos primero para entrar en una relación con Jesucristo. Era la pregunta que resolvieron en capítulo 15 del libro de Hechos. Y Simeón tenía el discernimiento y Dios le dio habilidad para entender que Jesús es el Mesías, no solamente para los judíos, pero para todas las naciones. Y la historia continúa en verso 33. Dice, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. 35, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Es muy interesante, ¿verdad? Que la Biblia dice que María fue bendecida, ¿sí? María fue bendecida. Simeón bendijo a María y a José. Y también hizo una sombría predicción. Es que a veces no percibimos, no aceptamos esto muy bien, porque acaba de hablar de la bendición y cómo puede hablar de que va a haber el sufrimiento. Sufrimiento y bendición queremos separar siempre, ¿no? Pero como que Simeón está presentando que eso es el mismo paquete, es misma cosa. Y la bendición y el sufrimiento no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, la enseñanza de las bienaventuranzas en Mateo 5, ¿sabe cómo va esto? Mateo 5, hay algunas líneas dicen así, combinando dos cosas, la bendición y el sufrimiento. Dice, Dios bendice a los que son pobres. ¿Cómo pueden ver las dos cosas juntas, no? Eso no aceptaba a los judíos, porque para los judíos, pobres es una señal de maldición. ¿Cómo puede ser? Dios bendice a los que son pobres. Y continúa diciendo, Dios bendice a los que lloran. Dios bendice a los que son perseguidos. ¿Sí? Dos cosas, la bendición y el sufrimiento va acompañado. Simeón advirtió que la bendición de María incluiría un gran sufrimiento personal. Nosotros también tenemos tendencia de querer separar las dos cosas, pero hay que aceptar que las dos cosas vienen juntas muchas veces, ¿sí? Y esto es lo que María había recibido de predicción que venía de Simeón. Eso se cumple, el cumplimiento que el corazón de María fue traspasado varias veces durante la vida de Jesús. Entonces vamos a ver algunas cosas donde ella sufrió, ¿verdad? Sufrió este sufrimiento. ¿Y cómo podemos interpretar esto como la bendición? Primer punto es esto, que empezó muy temprano y cuando a María y a José fue dada la responsabilidad de proteger a su hijo de Herodes. Recordamos la historia de Herodes, ¿no? Que Herodes quería matar todos los chicos aquel tiempo. La historia es que sus padres, José y María, querían proteger a su hijo,
de los Herodes. Esa historia está en Mateo capítulo 2, 13 y adelante. Eso empezó desde muy temprano, ¿no? Cuando recién nacido Jesucristo, ¿no? Vamos a ver Mateo 2, 13 y adelante, dice aquí. Cuando ya se había ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo, tal como dice Oseas capítulo 1, ¿no? Quizá pues no tenemos la misma experiencia como María y José, pero claro que hay paralelos, ¿no? Nosotros primer momento que abrazamos un bebé recién nacido, no sé qué sentimiento entra primero. Lo que yo recuerdo cuando nació mi primera hija hace algunos años, y primer pensamiento que me entró, yo todavía recuerdo muy bien, porque eso es primer pensamiento, era que yo con mi vida voy a proteger a mi hija, con mi vida, no importa qué, ¿sí? Estaba yo decidido para protegerla. Elena igual, me imagino, ¿no? Creo que todos los padres se sentirían la misma cosa. Cuando crece un poquito más y se empieza a portar mal, entonces es otra historia, ¿no? Pero sí, que la emoción básica y el sentimiento de la responsabilidad básica que tenemos nosotros es proteger nuestros hijos. Y la historia de María no para ahí. Ellos tenían que huir de Herodes hasta Egipto, pero la historia no termina ahí. Otra cosa es que María perdió a su hijo en el templo. Yo tengo un poquito de pregunta y duda de esa frase, ¿no? Perdió a su hijo en el templo. Voy a explicar un poquito más adelante por qué siento así. No sé si habéis tenido experiencia de perder su hijo. Si todavía no ha tenido esa experiencia, próxima semana es buena oportunidad para llevar a su hija al centro. A ver, con tanta gente, especialmente con Viernes Santo, estoy seguro que va a perder. ¿Sí? Yo he tenido esa experiencia, como padre, pero también como hijo. Yo me desvié un poquito, ¿no? Mis padres me habían perdido también. Es una experiencia que nos asusta muchísimo, ¿no? Perder un hijo, aunque sea unos 20 minutos, 30 minutos, es que nos lleva a todo. Una imaginación terrible, que qué hubiera pasado, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender, lo que hubiera pasado también a María. Pero hay una cosa que es muy importante, ¿verdad? Que cuando entendemos a quién pertenece, especialmente el caso de María, su hijo tendría otra actitud totalmente diferente, ¿no? ¿A quién pertenece? Si nosotros a veces sin pensar mucho decimos que es mi hijo, mi hija. Pero como nosotros, como creyentes, y entendemos lo que hace Dios a través de la Biblia,
y Dios que tiene propósito y plan para nuestros hijos, a veces decir solamente o insistir que es mi hijo, mi hija, yo debo tener control y toda la responsabilidad de protegerlo cae sobre mí, sería un poquito mal, ¿verdad? Ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios, nuestros hijos pertenecen a Dios en primer lugar. ¿Lo cree? Nuestros hijos están prestados a nosotros para poder ayudar a criar, para tener el temor de Dios, para que vivan eventualmente para glorificar a Dios. No es nuestra propiedad. No es lo que seres humanos que hacen, lo que nosotros hemos designado, asignado, escrito y tenido el plan sobre nuestros hijos. Hay que arreglar este asunto muy bien. Si hay una frase que usan los americanos, traducción sería los padres helicópteros. ¿Qué significaría esto de padres helicópteros? Que siempre vuelan y rodando sobre sus hijos, cuidando y interviniendo en cada momento, sin darle ningún control y poder. ¿Sí? En nuestro contexto tenemos que hacer esto, no hacer esto, pero tenemos que dejar a Dios, que Dios controle, Dios tome el control, Dios mueve en su manera. Entonces, tendríamos una perspectiva diferente, ¿no? Lucas 2:24 dice esto: cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Yo no puedo repetir muy bien con el tono, un poquito de enojo, parece, ¿verdad? Ellos hablaban, ¿por qué te has portado así con nosotros? Y dijo su madre, mira que tu padre y yo hemos estado buscando angustiados. Enojado, ¿eh? Podemos sentir el tono. ¿Por qué? Y luego Jesús contesta, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Eso es lo que yo decía un poquito antes. Perder a su hijo en el templo, eso está mal escrito, ¿no? Es como decir que yo perdí mi hijo en mi casa. Es decir, algo como así. Y que lo que Jesús está diciendo es como que me están buscando en otros lugares. Como que no sabían que yo tengo que estar en la casa de mi padre. ¿Sí? Lo que Jesús está haciendo aquí es ayudar para que sus padres tengan una perspectiva diferente de la relación con Jesús. Jesús no es una pertenencia mía, posesión de José, posesión de María, pero Jesús es el Dios, Hijo de Dios. Él pertenece a Dios. Es un cambio que tenemos que hacer en nuestra vida práctica también. Otra ocasión donde María experimenta el cambio del liderazgo espiritual. ¿Sí? María dejó libre a su hijo al control en la boda. Cuando hablamos de la boda, pues aquí el primer milagro que se escribió en 4 evangelios es esto, del milagro de la boda en Caná. Juan capítulo 2, 1 al 5 dice esto: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Se imagina que una boda típica aquí en España necesita tener 50 botellas de vino,
Quizá alguien hizo un error, solamente pidió 5 botellas, ¿no? Es una vergüenza total, ¿no? Creo que en español se entiende muy bien cuando algo pasa así en una boda, ¿no? Se acaba el vino, ¿qué pasa, no? No, mal planeación. Y María y dice, ya no tienen vino. No sé si María era unos parientes muy importantes de María o amigos, como que ella se sentía como responsable de ese problema, ¿verdad? Entonces, ¿a quién lleva ese problema para que solucionara? A su hijo. Y así contesta Jesús. Mujer, algunos dicen que no, como que Jesús con falta de respeto llama a su madre mujer. Y hay que entender un poquito de su cultura, ¿no? Es normal llamar así, como señora, ese tipo, ¿no? Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Sí. Y respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. ¿Sí? ¿Qué? Su hora de mostrar públicamente que él era el Hijo de Dios. Y su madre dijo entonces a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. María llega, María es buenísimo en ese aspecto, ¿no? Cuando Jesús dice algo, ella pilla y capta muy rápidamente, ¿no? Y ella dice, hagan lo que él les ordene. A los sirvientes, ella dice esto, hagan lo que él les ordene. Implica que hagan lo que él diga. Implica que en su tiempo, en su manera, en su poder. Totalmente, él depende de su control, su ejercicio del poder. ¿Sí? Otro incidente. María vio el rechazo de su hijo en Nazaret. Lucas 4:28 dice esto. Al oír esto, estamos hablando de cuando los judíos escucharon que Jesús les dijo que los judíos habían rechazado a la palabra de Dios y que Dios finalmente ya estaba harto con los judíos, ya están buscando a salvar a los gentiles, ¿sí? Desviando a los judíos. Entonces judíos al escuchar a Jesús estaba muy enojado, enfurecido, ¿no? Y eso es lo que dice en 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. 29. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Y 30. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Todavía no era su tiempo para morir, ¿verdad? Y es como simple y sencillamente, esa frase dice que él pasó por en medio de ellos y se fue. Si fuéramos como María, viendo la turba tratando de matar a su hijo, ¿qué sentimiento entraría? Otra vez, como buen protector, nosotros queremos abrazarlo y cubrirlo para que no podría matar. Pero es una situación desesperada, ¿verdad? Creo que María sentía esto. Sí, María sentía esto. Ella vio el rechazo de su hijo en Nazaret. Otra experiencia que podemos relacionarnos con María es esto. Ella experimentó una nueva definición de familia por parte de su hijo. En Lucas 8, 19 al 21 dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero
como había mucha gente, no lograban acercársele. Y 20, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, le avisaron los discípulos. Y 21 dice, pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es una enseñanza también para nosotros, ¿no? Nuestros hermanos y madres, padres son los que están en el mismo entendimiento de la palabra de Dios. No solamente tener entendimiento, pero ponemos en práctica, obedecemos lo que aprendemos. Eso es nuestra familia, ¿sí? Eso es nuestra familia, ¿no? Quizá familia más cercana que las familias carnal las familias carnal que algunos de ellos no creyentes, ¿no? Creo que algunos pensarían igual aquí, que a veces vemos esa gente mínimo una vez a la semana, dos veces a la semana, y hablamos mismo idioma y tenemos misma esperanza y queremos todos crecer y deseamos entender más palabra y queremos poner en práctica, pero eso es una familia. Otra cosa, es una familia duradera hasta la eternidad. Por eso creo que la Biblia dice que si tiene algún problema entre hermanos, hay que arreglarlo. Si sin arreglar, eso va a durar la eternidad. ¿Sí? Por eso esa familia es más importante que una familia por sangre, ¿no? Eso es lo que está enseñando Jesús. A través de todas esas experiencias, María se convirtió en la primera y la mejor discípula de Jesús. María, siendo la madre de Jesucristo, ella siguió, entendió, ella aprendió, fue enseñada y aprendió y siguió su camino y aguantó todos esos pasos que Dios le había permitido delante de ella. Al final, una cosa más dura, ¿no? El sufrimiento final para María fue esto. El corazón de María había sido traspasado una y otra vez, pero nada la había preparado para lo que iba a suceder. En Juan 19, 25 al 27 dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Un montón de Marías estaban ahí, en la cruz. ¿Se imagina? Que ese detalle no pillaba yo hasta muy reciente, que María, la madre de Jesús, estaba ahí cuando crucificaron a Jesús en la cruz. ¡Qué horror! ¿Verdad? La madre está viendo su hijo, aunque ella sabía que Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios. Esa sensación de ver su hijo en proceso de morir en la cruz es algo horrible. Ningún padre podría pensar ni imaginar que estará ahí, pero la Biblia dice que ella estaba ahí. Ella estaba ahí. Y 26, cuando Jesús vio a su madre, a su lado al discípulo a quien él amaba, Juan, el autor de ese evangelio, dijo a su madre, mujer, ahí tiene a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, Juan, ahí tiene tu madre. Desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. La recibió en su casa. Hace poco tuvimos un viaje a Éfeso, donde Juan pasaba sus últimos años pastoreando, ¿no? Y hay el mismo conjunto arqueológico donde está la tumba de Juan y la iglesia
construyó más adelante iglesia en lugar donde trabajaba Juan, muy cerca de ahí una casa que se dice que vivía María. ¿Sí? Probablemente es correcto, ¿verdad? Porque Juan hasta la muerte, pues obedeciendo lo que dijo Jesús, él cuida a María, ¿no? Un par de cosas. María fue testigo de la agonía de Jesús en la cruz. Era algo horrible. Ella estaba ahí, ¿verdad? Una imagen que no podría ver. Otro punto. Jesús confió a Juan los cuidados de María. Eso es lo que elevando otra vez, ¿verdad? María tendría su familia también. Mencionaba en la cruz, estaba su hermana y otros, ¿verdad? Pero aquí confirma otra vez que en realidad las personas que podrían cuidar a María espiritualmente eran los hermanos. Y entre ellos, el discípulo amado, que es Juan. ¿Sí? Continuamos. Juan 19:28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Hay una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. 30. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. María vio cómo Jesús entregó la vida que ella tanto se había dedicado a proteger. Es el momento en la culminación de que ella cumplió en su parte de soltar a su hijo y reconocer que ese hijo pertenece a Dios. Una culminación muy, muy bonita, ¿no? Esa experiencia es una experiencia, humanamente hablando, es muy, 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 muy duro. Es que no necesita hablar más de esa historia, ¿no? En mi cultura natal, algunos sabios dicen esto traducido así: cuando los padres mueren, los enterramos en cementerio, pero cuando nuestros hijos mueren, los enterramos en el corazón. Sí, no sé si esa traducción funciona, pero más o menos se entiende, ¿verdad? Porque es algo muy difícil. Ni siquiera se imagina que pasa esto, ¿no? No hay otra cosa más severa que el dolor de decir adiós a su propio hijo o propia hija. Pero María encontró la manera de continuar con lo que dejó Jesús para ella. Así que quedo con esas últimas dos preguntas para pensar de qué hacemos en paralelo de lo que hemos visto, el proceso y progreso que María vivió y hizo sus decisiones para continuar con los deberes espirituales que Jesús dejó frente de ella, que tiene aplicación para nosotros. Número 1, ¿con qué angustia y decepción estamos lidiando en este momento? Si tiene algunas cosas que están luchando. 2, la última expresión de amor a María de parte de Jesús fue asegurarse de que alguien la cuidara. ¿A quién ha puesto Jesús en tu vida
para caminar contigo en tu sufrimiento. Que hay otro lugar mejor que aquí, que podemos encontrar un acompañante espiritual en Cristo para poder salir adelante, para continuar con nuestra carrera, que es lo que Dios desea para con nosotros. Amén. Muy bien. Termino con una oración. Señor, te damos gracias por este modelo que María está dejando, las elecciones y decisiones que María había hecho, que tiene una implicación para nosotros. También queremos aprender de ella, reconociendo que nuestros propios hijos en realidad, en un sentido espiritual, no son de nosotros. Es para ti, para que tú recibas la gloria a través de la vida de nuestros hijos. Queremos contribuir en formación de nuestros hijos para que cada uno de ellos vivan para glorificarte, Señor. Y en nuestra vida también queremos entender que lo más importante es su formación espiritual, no tanto de lo que el pueblo entiende como la bendición, pero algo que a ti te agrada, Señor. Que todos nosotros, padres y hijos, todos nosotros caminemos con este entendimiento, que lo que a ti te agrada, para poder terminar esa carrera bien, Señor, tal como hizo nuestros antepasados aquí y nuestros antepasados bíblicos también, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien.